Deportes, en Mañanas en Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Pues nada, hoy es día grande para el fútbol español. Un equipo español se juega a entrar en la final de Champions. Le pregunto a mi técnico querido Julio, ¿hay nervios, sí o no? Me dice que no mucho, pero bueno, más o menos, ¿no? De repente empieza a llegar el partido y los nervios empiezan a aparecer, como es comprensible. Al final sería la cuarta final de la Champions de la historia del Atlético de Madrid. Desgraciadamente perdió las otras tres. Veremos si acaba pasando en esta y si acaba, sobre todo, ganándola en este año contra el equipo que se enfrente, Bayern o PSG. Vamos a empezar por ese partido, ese partidazo que va a haber hoy en Londres entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. Se juegan a entrar, como acabo de decir, en esa final del 30 de mayo en Budapest, en el campo, en el Puskás Stadium, creo que se llama. Recordemos que en el partido de ida quedaron 1-1 con 2 goles de penalti, 2 misiles de penalti de Gyökeres y después de Julián Álvarez. Por cierto, para dar un dato, que sé que los atléticos lo tienen muy claro, pero igual el resto de la afición no. Recordemos esa Champions 13-14 que llega a la final de Champions el Atlético de Madrid, que acaba perdiendo contra el Real Madrid. Pues en esas semifinales se enfrentó a un equipo londinense, empató en ese primer partido y después fue a Londres contra el Chelsea y ganó 1-3. Veremos si pasa lo mismo. Se enfrentó en semifinales a un equipo londinense, después va a Londres a jugar y veremos si acaba ganando. Ojalá que lo consiga. El Arsenal, por su parte, no ha perdido en esta Champions. 10 triunfos y 3 empates. Veremos si por fin el Atlético de Madrid consigue poner la victoria en su marcador para que tenga un partido perdido el Arsenal. Además, sus números en casa son muy buenos. 22 victorias en 28 partidos esta temporada en todas las competiciones. Apenas tiene 2 caídas y el resto son 6 empates. El resto, como digo, son victorias. Solo 10 goles en contra. Ojalá el Atlético de Madrid le baste con 0-1 y oye, la final para casa. En los partidos previos a esta final, el Atlético de Madrid viene a ganar 0-2 al Valencia, con un equipo lleno de suplentes y de canteranos, dando un muy buen nivel. Y el Arsenal, sin rotaciones, viene a ganar 3-0 contra el Fulham y acercarse a la Premier. Sobre todo, lo comentaremos después de la empate del City en el día de ayer contra el Everton. En cuanto a las bajas, el equipo español no tendrá ni a Pablo Barrios ni a Nico González. Y Julián llega, parece que entre algodones, pero parece que va a llegar. Habló de ello el Cholo, ahora lo comentaremos. Y antes de entrenamiento estuvo probándose en solitario y parece que no tiene problemas. Por parte del Arsenal, Jurriën Timber y Mikel Merino no llegan de ninguna de las maneras y Odegaard y Havertz, que no estuvieron en el fin de semana, sí que van a llegar a este partido. Por cierto, Saka volvió a ser titular este fin de semana y llega en buena forma después de un buen gol en el partido del fin de semana, como digo. Vamos con los cortecitos que tenemos preparados. El Cholo habló de la situación física tanto de Julián como de Giuliano Simeone. Le escuchamos. Ayer se movieron un poco cada uno de ellos, están mejor. Hoy esperamos que puedan entrenar bien, ahora lo van a ver ustedes también. Y bueno, ya mañana a la mañana decidiremos con quiénes empezamos. Bueno, lo que es Julián Álvarez en este tipo de partidos importantes. Está claro que conoce la liga inglesa muy bien. El partido de la semana pasada ha tenido un partido muy bueno. Y bueno, ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide. Poniendo la parte humorística de estos cortes, el Cholo, conocido por sus supersticiones, explicó por qué no fueron al mismo hotel en esta ocasión al que fueron en octubre, cuando se enfrentaron al Arsenal y perdieron allí 4-0. Le escuchamos. Estábamos mejor ahora que en octubre y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos. No sé yo qué decir si fue por eso, pero bueno, está muy bien la anécdota. Además, oye, ahorramos costes, que habrá que hacer fichajes este verano. También habló Griezmann en esa previa, por cierto, una gran elección de jugador para hablar justo antes de este partido, me parece, por parte del Atleti. En la anterior vez fue Koke, ahora Griezmann, 2 de los grandes jugadores de los últimos años del Atlético de Madrid y 2 de los grandes jugadores de la historia del Atlético de Madrid. Pues Antoine Griezmann habló de lo que es levantar la Champions. Sí, cada vez que empezamos la Champions, obviamente te ves levantando el trofeo y cualquier equipo, cualquier jugador, cualquier niño en su habitación también. Entonces nosotros obviamente lo hemos hecho. Pues todos quieren ganar, evidentemente, y quien también quiere ganar es la otra parte. Escuchamos a Arteta, el entrenador del Arsenal, sobre lo que es ganar para su equipo. Creo que de la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar, me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos. Y esa convicción me viene
por lo que veo y por lo que siento, y mañana será un partido diferente, pero estamos preparados para jugarlo, estamos preparados para competirlo y sobre todo para ganarlo. Esperemos que sea el Atlético de Madrid el que acabe ganando el partido. Mañana lo comentaremos, evidentemente. Nos vamos ahora a la Liga, porque el Sevilla consiguió una victoria importantísima 1-0 contra la Real Sociedad en el Ramón Sánchez Pizjuán. Hay que decir que el único gol lo metió Alexis Sánchez tras un buen remate, pero un medio error de Alex Remiro, el portero de la Real Sociedad, que no está haciendo buena temporada. Veremos si acaba llegando al Mundial. Como que, no sé, le ve al centro y como que cierra las manos, no sé. Una cosa un poquito extraña. Pues con esa victoria el Sevilla sale del descenso que se había metido en las últimas jornadas y mete en él al Alavés. Ahora mismo el descenso lo componen Oviedo, Levante, Alavés y justo por encima el Sevilla, que como digo salió de él. Es cierto que la Real Sociedad tuvo alguna ocasión, pero no hizo mucho juego. Tuvo alguna llegada de Oyarzábal, otra muy buena de Barrenechea, pero fue el Sevilla que estuvo por encima. Como digo, pues estuvo por encima el Sevilla y sale con la victoria del descenso. No está muy bien después de la victoria en Copa la Real Sociedad, que lleva ya en Liga 2 derrotas y un empate y se aleja de la Champions, evidentemente, y la Europa League ya la tiene cerrada por ese partido, esa final de Copa que le ganó al Atlético de Madrid. Escuchamos a Luis García Plaza, el entrenador del Sevilla, sobre lo que se vivió ayer en el Sánchez Pizjuán. Hemos hecho un partidazo para mí. Creo que es un partido para terminar 3-0, mínimo, 4-0. No sé, no haber sufrido. Hemos tenido ocasiones de todos los colores y ellos no han tirado, si no recuerdo, han tirado 6 remates y ninguna portería, y nosotros hemos tirado 19 tiros, así, o algo así, no sé. Creo que el equipo ha leído el partido muy bien, lo que decías tú, el alma la ha puesto la gente. Agradecerles, yo lo que he vivido aquí me impresiona, me parecía que el estadio en momentos iba a caer. La verdad que sí, impresiona lo que se vio ayer en Sevilla, evidentemente, con esta situación tan complicada. Vamos a los banquillos, porque han separado caminos dos grandes de nuestro fútbol, tanto Marcelino como el Villarreal. Recordemos, este fin de semana el Villarreal cerró su clasificación a la Champions oficialmente, y el entrenador del que se llevaba un tiempo hablando de que iba a dejar el club, pues finalmente lo ha dejado. Marcelino García Toral deja el Villarreal después de 298 partidos en 2 etapas como entrenador. Impresionante, superó por ejemplo hace no mucho a Manuel Pellegrini. Pues lo que digo, impresionante, y además después de dos clasificaciones seguidas a la Champions League. Se está hablando mucho de quién va a ser el que le sustituya, y el principal nombre que está sonando es Íñigo Pérez, el actual entrenador del Rayo, del que todavía evidentemente no se ha pronunciado, teniendo en cuenta que el Rayo hasta hace poco estaba jugando el descenso, todavía se lo está jugando, y sobre todo entrar en esa final de la que ya va ganando 1-0 de la Conference League. Veremos si acaba siendo el entrenador del Rayo el que dirija el año que viene a el Villarreal, uno de los grandes proyectos de nuestro fútbol. También parece que hay un adiós muy cercano, no es oficial, pero que está muy cerca. El adiós de Bordalás del Getafe, sí, uno de los grandes de nuestro fútbol, con un equipo que, vamos, le caracteriza a la perfección. El Getafe, pues se acaba contrato este 30 de junio, y a pesar de que ha recibido alguna oferta de renovación, parece que no la ha aceptado, y que las relaciones entre Miguel Ángel Torres, el presidente del Getafe, y Bordalás están un poco rotas. El nombre que suena es Fabio Celestini, que está entrenando al CSKA de Moscú, y ha dicho que no va a renovar y que va a dejar el club a final de temporada, y parece que es uno de los grandes nombres que estarían barajando en la dirección técnica del Getafe. El otro es Veljko Paunovic, que actualmente es el entrenador serbio, pero que tiene una cláusula con la Federación Serbia que podría salir en cualquier momento si se le viene una oferta de un equipo con el que tenga lazos, digamos, emocionales, que es el caso del Getafe. Veremos quién acaba sustituyendo a Bordalás, y si acaba yéndose sería una gran pérdida para el Getafe, la pérdida, como digo, de Bordalás. Nos vamos ahora a la Premier League, porque ayer pasó algo muy interesante. El City se dejó puntos en el campo del Everton. El equipo de Guardiola empató a 3, y además hubo un momento que iba 3-1. Empató al final del partido con un gol de Doku y conseguir un punto. Pero este empate le deja lejos de la Premier. En estos momentos está a 5 puntos del Arsenal. Es cierto que con un partido menos, si lo ganase, se pondría a 2 puntos. Pero ya no dependería de sí mismo, sino dependería de lo que le pasase al Arsenal. Además hubo un problema grave. ¿Por qué? Pues porque Marc Guehi, el fichaje de este verano, cometió un error muy grande al darle un pase atrás a Donnarumma, que acabó en gol de Tierno Barry para poner el 1-1. A partir de ahí mejoró el Everton y le metió 3 goles al City, que consiguió empatar con los goles, el primero de Doku, que se puso 1-0, después de Haaland, y otra vez Doku en el 97. Como digo, se pone a 5 puntos del Arsenal. Para hacer un pequeño repaso de lo que le queda al City, le queda Brentford, Crystal Palace, Bournemouth y Aston Villa, un partido más que al Arsenal, como he dicho, porque le falta ese partido aplazado contra el Crystal Palace. Al Arsenal le quedan West Ham, Burnley y Crystal Palace. Hay que recordar que tanto Burnley
que está ya prácticamente descendido, bueno, creo que es oficialmente descendido, y Crystal Palace, que ese partido se jugaría 3 días antes de una posible final de Conference League, en la que ya va ganando 3-1 contra el Shakhtar Donetsk, serían equipos que no se jugarían prácticamente nada. Prácticamente el único partido complicado que le queda al Arsenal es este fin de semana contra el West Ham, que se está jugando la salvación. O sea, que el City tiene que estar mirando a ese partido. Cerramos las noticias hablando de la Euroliga, porque el Real Madrid tiene hoy la oportunidad de cerrar su eliminatoria contra el Hapoel Tel Aviv. Ganó el primer partido 86-82 y el segundo 102-75. Pues como digo, puede cerrar el partido. Eso sí, le ha preparado una buena encerrona al equipo israelí, porque van a jugar no donde suele jugar el equipo israelí, que está exiliado evidentemente, no juega en Israel en estos momentos, jugaba en el Arena 8888 de Sofía, con una capacidad de unos 11.000 espectadores. Pues va a jugar en otro sitio donde ya jugó esta temporada contra el Madrid, en el partido de la liguilla, en el Arena Botevgard, que apenas tiene 3.200 espectadores. Va a ser un campo mucho más pequeño y con la afición mucho más pegada al equipo. También hay otro partido hoy, Mónaco-Olympiacos, que también va 2-0, en este caso para el Olympiacos. Mañana tenemos el partido entre Panathinaikos y Valencia. Y ahora nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Mbappé, ¿qué pasa con Mbappé? ¿Jugador o empresa? Mbappé SL. Es lo que está pasando. Es incomprensible cómo está la situación del franchute, que tiene ya a todo el madridismo en contra. De acuerdo que marcó 41 goles, pero de momento 2 años en el Madrid y 2 años en blanco. Igual tenía razón Luis Enrique cuando dijo, hombre, Mbappé nos perjudica. Sin Mbappé hemos ganado una Champions. Esta es la realidad. ¿Puede jugar junto a Vinicius y Mbappé? Yo pienso que sí, aunque la realidad está demostrando que Vinicius es más jugador cuando no juega Mbappé. Y Mbappé lo hace mejor cuando no está Vinicius, porque todos tienden a jugar por la banda izquierda. La realidad es que Mbappé 53 días de baja por culpa de 5 lesiones y se ha perdido 10 partidos. A pesar de los goles, que son muy importantes, para mí es un jugador clave. Courtois y Mbappé son determinantes en este Madrid. Y Vinicius cuando no se le cruzan los cables. Esa es la verdad. Pienso ya que es el momento de dar un golpe de mano en el vestuario, poner a cada uno en su sitio. Y ya vale de la comodidad que están viviendo algunos. Presidente Pérez, hay que poner a cada uno ya en su sitio y hay que volver a ser el presidente con mando en plaza, menos consentimiento y más realidad. Hoy nos ha querido hablar Pedro Pablo Parrado de Mbappé, pero aquí queremos hablar de la previa de ese partido entre Arsenal y Atlético de Madrid. Y como no, tengo aquí a mi atlética de confianza, mi segunda atlética de confianza, mi tercera atlética, porque esto está lleno de atléticos. Natalia Fernández, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Imagino que un poco nerviosa. Nerviosa, pero emocionada también, disfrutando de esta previa. También tengo a Gonzalo Sánchez Arjona aquí a mi derecha para hablar de este partido. Me gusta lo de nerviosa pero emocionada, porque hay dos tipos de nervios. El nervio de no sé qué tengo que hacer y estoy nervioso porque no quiero salir al campo, y el nervio de tengo ganas de que empiece el partido, que imagino que es el que tienes tú, ¿no? Tengo más ganas de que acabe con un buen resultado para el Atleti. Pues bueno, vamos a hablar de ese partido. No sé qué esperas, Natalia, de este encuentro en Londres. Yo con el 1-1, justo cuando pitó el árbitro, he de reconocer que caí un poco ahí en... no, lo tenemos complicado. Sí que es verdad que justo en ese momento mi hermano me envió un mensaje y me dijo, hay que creer, Natalia, hay que creer porque es un 1-1, hay que jugar la final anticipada, que es lo que se va a jugar hoy. Sí. Tenemos equipo, tenemos confianza y yo espero un planteamiento muy bueno del Atlético. Hay un plan del Cholo Simeone que se va a ejecutar hasta el final y confío plenamente en que en 90 minutos el Atlético lo deje resuelto. Gonzalo. Bueno, o sea, que crees que no va a haber prórroga. Exacto, no. Hay otras opiniones sí. por ahí. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser un partido muy largo, con pocas ocasiones para ambos equipos, O sea, no creo que solo para el Atleti. O sea, creo que el Arsenal tampoco va a generar mucho. Un poco más, creo, porque al final están en casa, su afición le va a animar. Y creo que va a ser un partido largo, creo que va a haber prórroga y no descarto incluso unos penaltis, la verdad. Y creo que va a ser más duro que el partido de ida, no por el factor campo, sino porque el Arsenal viene de ganar en la Premier, viene de ganar al Fulham bien y viene de un pinchazo del City. Sí. Y creo que eso al Arsenal le ha venido muy muy bien, sobre todo para ánimos y para recuperar ese
juego yo creo que van a decir, mira, estamos vivos en Champions, que podemos pasar, y encima hemos recuperado el liderato de la Premier y podemos ganar la Premier, y creo que eso puede ser un punto muy clave para motivarles, ¿no? De decir, mira, hemos pasado de igual no ganar nada sin eliminar a la Leti a poder hacer doblete. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Lo de City no creo que sea clave, no creo que sea lo más importante, pero sí que es cierto que si yo fuese jugador del Arsenal y estoy nervioso, ese pinchazo del City ayer como te da un pequeño plus, ¿no? Pero vamos, sinceramente, en un partido de semifinales de Champions, yo creo que los pluses, pues sí, pasas de 9,9 a 9,95, ¿vale? Pero al final yo creo que es que tienes que estar tan metido. Al final, dos equipos que no han ganado la Champions. No es como un Madrid, un Barça, un Bayern, que bueno, que han estado muchas veces en ese momento, pero dos equipos como Arsenal, como Atlético de Madrid, que han sido, la realidad como son, perdedores en Champions, pues creo que ese plus igual no era ni necesario. No sé cómo ves al Atlético de Madrid, parece que va a jugar Julián. Yo creo que estoy convencido de que está un poco tocado, que si fuese igual otro partido se reservaba, pero que bueno, es una semifinal de Champions, tienes que jugar sí o sí. Y si crees que va a ser clave para el partido. Natalia. Mira, ojalá no se rompa, pero creo que si se tiene que romper Julián, tiene que ser el día de hoy. Hoy hay que salir con todo lo que recuerda tienes. Lo de Costa en la final. Entonces tienes que darlo todo, sacar, y si está al 90% hay que aprovechar ese 90%. Julián Álvarez es un jugador determinante, así lo está demostrando, y hay que salir con todo. Sí que es cierto que antes de entrar lo hablábamos con Julio, que quizá Giuliano sea el que hoy se caiga de ese 11 titular, que sigue tocado, tampoco viene muy bien en estos últimos partidos, pero bueno, da esa posibilidad de poner a Lenormand atrás y Llorente adelantarlo, como ya se hizo en la segunda parte contra el Arsenal, y eso puede ser bueno. Y muchísimo partido, porque es que yo de verdad, si fuese el pobre Llorente me quería pegar un tiro, porque es que un día jugase un lado, bueno, un día no, en el mismo partido jugase una posición, en otra, yo lo he visto jugar en 4 posiciones en un partido. Y porque tenemos a Black y a Musso, si no, ojo, cuidado, porque algún día de porterito... Sí. Las cosas como son. Me parece muy interesante lo de Llorente. No sé, Gonzalo, ¿dónde tú crees que lo vamos a ver? Y para mí, como bien dice Natalia, es la clave de cómo va a organizarse el Atlético de Madrid. A ver, yo si fuera Simeone creo que saldría con un 4-4-2 y saldría con Llorente como medio extremo para defender un poco más. Sí, en el puesto de Giuliano. Sí, pero un poco más, yo creo, un poquito más hacia atrás, porque creo que al final Llorente también tiene mucha progresión por la banda, pero creo que es más defensivo. Y creo que va a salir un poquito más defensivo con Llorente. Pero bueno, al final, lo que dices, la hemos visto en muchísimas posiciones. Yo me acuerdo aquí que habéis dicho, no, es que ha jugado en tantas... Bueno, es que yo recuerdo un partido de Llorente que salió en una prórroga contra un Liverpool, salió delantero centro y metió 2 goles. O sea, que me refiero, que es que le vamos a ver en la banda, pero es que igual se marca un Valverde y nos marca un hat-trick contra el Arsenal. O sea que bueno, yo creo que va a purular un poco por el campo. Yo creo que son jugadores que dicen, mira, tú juegas aquí, pero si el equipo te necesita en central, vas a estar de central, y si necesita delantero va a estar... Además es un tío que no se cansa, que va a correr todo el rato. O sea que, me refiero... Sí, bueno, ahora que ha roto con unas empresas ahí de infrarrojos y tal, igual de repente empieza a cansarse. Lo veo difícil. A mí lo de Llorente delantero durante esta temporada, yo lo planteé alguna vez. A mí, en ese puesto que ocupaba en su momento Raúl García, a mí Llorente me hubiese gustado verlo. Lo hemos visto algún momento, pero con todas excepciones no ha jugado allí. A mí me hubiese gustado verlo. No creo que sea el momento para probarlo. Lo que sí que tengo más curiosidad es cuál va a ser la defensa, porque yo sí que tengo bastante claro que Cardoso, que hizo una buena segunda parte en el partido contra el Arsenal, creo que va a jugar. Pero claro, en defensa entiendo que será Pubil a la derecha, con Lenormand y Janko en defensa, o esperamos a un Nahuel Molina en derecha y Pubil por el centro. Pues no te sé qué decir. Yo sacaría a Molina. ¿Por qué lo sacaría? Porque el disparo que él tiene desde fuera de área no lo tiene ningún otro. Es una cosa bárbara, ¿eh? No lo tiene ningún otro jugador. Creo que se van a dar muchas oportunidades en el partido de hoy para tirar, y creo que está en buen momento, después de todo lo que ha pasado, está en un muy buen momento, y es un jugador que hoy va a sumar mucho. Yo estoy de acuerdo que está en buen momento, y es muy importante muchas veces jugar con jugadores que están en buen momento. Lo que pasa es que también creo que está en muy buen momento tanto Pubil como Lenormand, que Lenormand sobre todo no ha hecho una buena temporada, y creo que en estos últimos partidos no te veo muy convencida con Lenormand. No, pero bueno, está cumpliendo. Está en mejor momento contra que el Valencia hizo muy buen partido, contra el Arsenal esa segunda parte no lo hizo mal, pero viene de una temporada un poco terrible, en entredicho, como para... Pero bueno, yo si hoy sale hay que confiar en él. Si es que hoy son los 11 y a muerte con los 11 que saque el Cholo. Es que Lenormand está tan mal que su mayor defensor, que es Luis de la Fuente, en la selección, es que no se lo ha llevado.
y prácticamente se ha caído de la conversación. Cuidado, que hoy juega Lenormand, hace un partidazo, igual entra, porque las cosas son como son. Cuando le gustas a un entrenador, si te ve 4 cositas, igual acaba llamándote. Es por lo que alguna vez he comentado que igual yo creo que Gavi va a ir al Mundial, porque creo que le gusta a Luis de la Fuente, le ve 4 cositas y se lo lleva. ¿Tú saldrías con Pubil? ¿Saldrías con Molina? Yo Gonzalo? concuerdo con Natalia. Yo saldría con Molina. Creo que es un jugador que, fíjate, yo nunca he sido muy partidario de él, pero creo que lleva relativamente bastante buena temporada. Lo del disparo es muy clave. Creo que el Arsenal es un equipo que defensivamente es muy, muy bueno. Se encierra muy bien y es muy complicado muchas veces hacerle gol y entrarle. Es muy, muy complicado. Y creo que si tienes esa posibilidad de poder llegar igual a frontal de área y que pegue un zapatazo. Mira, el otro día es que... igual es el gol de la temporada. No entró de milagro, pero es que ya le ha metido, creo que fue uno al Getafe y en la siguiente jornada fue al Madrid. O sea, que me refiero que tiene ese golpeo. O sea, que yo también apostaría por Molina en la derecha y Pubil en el central, que es que ha sido la revelación de la temporada. Pues fíjate, yo no estoy de acuerdo con vosotros. Yo pondría a Pubil en derecha, sobre todo por un aspecto. Va a jugar evidentemente Saka, yo creo, como titular. Va a caer mucho en esa banda del juego del Arsenal. Va a haber bastantes centros, en mi opinión, por esa banda. Y creo que Pubil, que es bastante más grande y bastante más fuerte que Molina, cerrando esos centros podría ser interesante de cara a unos remates de quien esté. Pues Gyökeres, Havertz, que parece que va a llegar, veremos quién juega, o el que entre por izquierda, o sea, yo creo que Saka va a jugar por la derecha y por izquierda Martinelli. Sí, por eso digo el centro. Despedimos aquí. Mañana hablaremos de ese partido, que es interesantísimo, y esperemos el Atlético de Madrid en la final. Nos vemos mañana.